¿Está? Muy bien. Buenas noches. Una vez más, aquí estamos sus hermanos Manuel y Lidia Martínez para compartir la palabra. El día de hoy, un poquito tarde, pero sin sueño. Ojalá que todo no se duerma, ¿eh? Estamos aquí en este día lunes 4 de marzo del 2019, ya 19, con friecito, pero aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes. Si alguien tiene una tolita que nos pueda traer para acá, estaría muy bien. Sí, ¿verdad? Muy bien, dice a lo que nos diga, Mónica. Bueno, pues muy buenas noches, muy buenas frías noches, ¿verdad? Frías noches. Pero por afuera está frío, pero nuestro corazón está bien lleno de amor de Dios, ¿verdad? ¿Será? ¿En caliente? Sí, bien lleno del amor ¿Ardiendo? de Dios, ardiendo en el amor de Dios. Solo que, pues, como dice mi esposo, más vale tarde que nunca. Vale tarde que con sueño, como dicen. Sí, ¿verdad? Y Manuel, ¿cómo has estado, Manuel? Pues aquí estamos, mira, luchando con la, ¿cómo se llama? Con la, bueno, esa, ¿verdad? Tratando de sobrevivir con este frío. Está frío, ahorita está como a 20, ¿qué será? 26 grados. O sea que está bajo el punto de congelación. Pero aquí está calentito. Con el Espíritu Santo se calienta el cuerpo, ¿verdad? Así Muy bien. Es, Manuel, así es. Permíteme tantito y ahorita comenzamos. Déjame en tus manos saludos. Aquí dice Juana Robles. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Por acá también. A ver. Antes que se me pasen, Berta. Aquí se me escondió. Irene Medrano Olague. Dice, bendiciones, hermanos. Buenas noches. Por favor, sigamos pidiendo por la salud de nuestro hermano Antolín Aguirre y por su familia. Así es, nuestro hermano Antolín Aguirre de la estación de radio Radio Encuentro. Está un poquito delicado de salud. Le pido al Señor que lo sane, que se haga su voluntad en él, para que sigamos trabajando, sigamos proclamando la palabra de Dios al mundo. Pedimos por él para que Dios tenga misericordia y lo levante, ¿cómo dice? Lo sane, lo levante de esa cama para que siga predicando la palabra de Dios. Así Muy bien, a José Basi está viéndonos por ahí, Oti Urra Torres. Hola, Emaús Radio, reciban bendiciones de Chile. Orar por mi padre que se llama, por mi madre, perdón, que se llama, y se me amontonan estos, a ver, si un lado ustedes para pasar yo. A ver, aquí ya se me perdieron. Dice mi madre que se llama María Torres, dar las gracias porque se está recuperando de su operación. Gracias desde Chile. Muy bien, saludos a los hermanos chilenos por allá hasta el ¿cómo se llama? ¿De qué es? ¿Sudamérica o Centroamérica? Sudamérica, me imagino que es, ¿no? Blanca Cabrera, Eddie Castillo, Esther Montoya, Sandy Martínez. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Pido oración por a ver aquí, ¿qué es lo no? Pido oración por mis hijas y hijo. Pedimos por ellos para que el Señor haga su obra en ellos. Noé Yepes, también saludos por ahí. Parece que tenía otro por acá más arriba. Me pierden. A ver aquí, aquí está otro. Natir Jara, hermanos, Dios les bendiga, los bendiga. Se me perdió otra vez. Se me esconden. A ver, otra vez más arriba. Dios me los bendiga. Un abrazo que le da vuelta al mundo y luego se ríe, ¿verdad? Dios les llene de amor y sean luz en el Evangelio. Así sea, hermana. Me parece que ella nos escribe desde Ecuador. Ya parece que me acuerdo, ¿verdad? Que nos escribe desde Ecuador, por allá por, no sé dónde sea, Sudamérica o Centroamérica. Bueno, desde Ecuador, pues, para no confundirnos, desde Ecuador. María García. Carmen Martínez también nos está mirando por ahí, nos está acompañando. Olga Vaquera está también por ahí mirándonos. Dora Soto Rivera está por ahí también. Saludos. Ahora sí, ¿estamos listos?
Ahora sí, estamos listos. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche, mi Señor, nos queremos poner en tus manos. Padre bendito, Padre glorioso, Señor. Y a cada uno de los que están aquí anotándose, Señor, sus necesidades, mi Señor. Tú las conoces, Señor. Tú sabes cuáles son sus necesidades, Padre Santo. Te pidamos por ellos, por cada uno de ellos, mi Señor. Por los que se están conectando y por los que ya están conectados y los que se van a conectar más después, mi Señor. Te pido, Señor, que ilumine su caminar, Padre Santo, que los llenes de ti, Señor, de tu palabra, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por Emaús Radio, por todos los que somos parte de ellos, mi Señor. Bendícelos, Señor, principalmente a nuestra cabeza, ¿verdad? Que es al fundador, el hermano Milton y su esposa, para que siempre los guíes por el buen camino y nunca les haga falta nada en sus hogares, mi Señor. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y nos cubrimos con tu preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya me tengo aquí unos anuncios antes que se me pasen. Luego esta computadora me congela los eso que no, eso, pues está frío, ¿verdad? Está frío por eso. Dice María Castanón Ortega, te pedimos, Señor Jesús, por el mundo entero, especialmente por los más necesitados de tu divina misericordia. Amén. Saludos, bendiciones. Y luego me cancela aquí esta cosa. Ok, déjame, sigo adelante. Dora Soto de Rivera, hermanos, Dios les bendiga. Así sea. Bendiciones para ustedes siempre. Así sea. A ver esta. Ahora no se me está dejando esta cosa. Olga Vaquera, buenas noches, hermanos. Pido oración por nuestra hermana Ciudad Venezuela. Amén, así sea. Pedimos al Señor que tome posesión de este pueblo de Venezuela para que la paz reine en ese gran país. Le pedimos por él para que no haya más opresión, no haya más hambre, no haya más sufrimiento, sino que sea la paz de él que reine en esos pueblos. Te lo pedimos, Señor. María Castalón, te mando un poquito de espacio aquí. A ver, estoy batallando ahora que no se me deje esto. Bueno, Felipa Rivera dice, por mi hijo Aldair, que le vaya bien en sus exámenes. Aquí tengo otros, no se me deja. Ana María, pidan por mi hermanito para que vuelva al lado del Señor. Muy bien, le pedimos al Señor, él sabe quién es. Acá. Olga Vaquero, buenas noches, hermanos. Ya le dimos ese. Me pasó uno por acá más para arriba. A ver. Ok, parece que ya son todos. Aquí tengo otro. Giret Sánchez. No sé por qué ahora no me está dejando. Felipe Rivera, ya lo leí. Que está congelado, está haciendo mucho frío. Está frío, ¿verdad? Janet Sánchez, buenas noches. Hermanos, pido oración por la salud de mi hija Astrid Lorena Zúñiga Sánchez, desde el municipio de Isnos, departamento de Huila, Colombia, y la mía. Así sea, los hermanos de Colombia, saludos hasta por allá. Xochipitazual, MYG, está viendo también por ahí. Disculpe que no lo puedo pronunciar. Xochipitizahual, no sé dónde será. Claudia de María, buenas noches, bendiciones. Doy gracias a Mamita María por ayudar a mi hija. Concédele el favor de aprobar su examen. Así sea. Ponemos en sus manos esos exámenes. Me imagino que son de la escuela, ¿verdad? Le pido al Señor que ponga luz, que ponga sabiduría en su mente para que pueda hacer sus exámenes, pasar sus exámenes, para que pueda seguir adelante en su vida, en su carrera. Guillermo Melo García está por ahí mirándonos. Ana Sofía Velázquez, saludos. Ok, ahora sí. Y ahora sí, de verdad. Parece que ya acabé. Entonces sí. Me falta esta. ¿Listo? Bueno, pues mis hermanos, buenas noches nuevamente. Vamos a empezar con el tema, ¿listo? Porque ahora ya como quiera en la mañana se les leyó el Evangelio.
Solo que ahorita vamos a Sí, pero los de otros no estaban en la mañana, estaban todos dormidos. Estaban. Okay. Bueno, si quieren, ahí rapidito. Lo leemos rapidito. Ahorita lo leemos. De la ciudad redonda. Más rápido que inmediatamente. Más rápido que ya pasó. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. Y dice así, habla Señor. Que tu siervo escucha. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie más que Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, sería muy curioso, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Para Dios todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, que quede claro, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? En el pasaje del Santo Evangelio de San Marcos se nos presenta un relato sorprendente. Un hombre rico que se acerca a Jesús por el camino para preguntarle sobre la vida eterna. Desde la perspectiva judía es un hombre correcto porque observa todo lo que le manda la ley desde su juventud. Sin embargo, este hombre tiene sed de algo más. Siente que no le basta eso. Aquí se da un salto de novedad. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Interesante, ¿verdad? Vender todo lo que tengo yo, pues si tanto que me ha costado ganármelo, ¿verdad? Jesús lo llamó para una vida en plenitud, pero aquel hombre se marchó muy triste. Es de los pocos personajes en el Evangelio que se marcha triste después de encontrarse con Jesús. Esta radicalidad de la llamada de Jesús sigue teniendo la misma vigencia para nosotros. Hoy no ha perdido su frescura después de 2000 años. Lo que define nuestra vida cristiana es el seguimiento de Jesús. No se trata solamente de observar unas normas o de mantener una conducta ética intachable. Se trata de encontrarnos con Jesús, que nos mira con amor y nos invita a seguirlo. Así es. Esto suscita un nuevo estilo de vida, libre de ataduras, que nos hace entrar en el reino de Dios, donde lo que parece imposible se vuelve un don. ¿Qué me está impidiendo volver al Señor? ¿Vivo mi vida cristiana como seguimiento de Jesús o como un cumplimiento? Así es. Identifiquémonos nosotros mismos, cómo vivemos, qué es lo que nos cuesta dejar. Así como al joven rico le costó dejar sus riquezas, a nosotros, ¿qué nos cuesta dejar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar para seguir a Dios? Cierto, exacto. ¿De qué nos cuesta dejar? ¿Qué nos impide seguir a Dios más de cerca, verdad? No creo yo que, bueno, a lo mejor sí, pero no nomás son las riquezas materiales, ¿verdad? A lo mejor son otro tipo de riquezas, a lo mejor mi orgullo, a lo mejor mi vanidad, a lo mejor mi soberbia, a lo mejor no sé, tantas cosas que pueden impedirnos seguir a Jesús. A lo mejor no tengo tiempo, soy rico en ¿cómo sería? En cosas que tengo que hacer yo por mi persona, ¿verdad? Y no tengo tiempo para Jesús. O sea, preguntémonos, ¿qué me impide seguir a Jesús más de cerca? A lo mejor nos pasa como este joven rico, a lo mejor ya vamos a misa quizás desde que estábamos jóvenes, nuestros padres nos inculcaron el ir a misa, muy bien, excelente, ¿verdad?
Pero también Dios nos pide algo más. No es suficiente que vayamos cada domingo a misa, ¿verdad? Pero Dios nos pide un cambio en nuestra vida. A lo mejor todavía seguimos siendo, a lo mejor, seguimos siendo todavía borrachines, todavía nos encanta todavía empinar el codo, o nos encanta algo más común, soltar la lengua, ¿verdad? Que vaya a reposar un rato. A lo mejor nos falta todavía someternos a la voluntad de Dios. No necesariamente, como dice por allá, ahora, ¿verdad? Es que es Corintios 12, me parece que es, donde dice, si no tengo amor, lo que tengo, ¿de qué me sirve? Puedo dar mi cuerpo, puedo dar mi alma, puedo dar mi vida, pero si no tengo amor no me sirve de nada, ¿verdad? Entonces a lo mejor tenemos piedad para ir a misa, para participar en la misa dominical, pero quizás no hay un cambio en nuestras vidas, Mónica, quizás no hay un cambio, quizás Dios nos está pidiendo que tengamos un cambio de mentalidad, dejar las riquezas, dejar los vicios, dejar, no sé, que sea necesario que dejemos, ¿verdad? No necesariamente, pienso yo, tienes que vender tus bienes, ¿verdad? Tus bienes materiales. No necesariamente solo se nos impiden seguir a Jesús. A veces los impedimentos más grandes son esos. La diversión, el fútbol, no sé, las novelas, tanta cosa que nos puede impedir seguir a Jesús. Y no necesariamente, digamos, a menos que tengamos una trocona de esas, como decía un señor, una trocona de esas de ¿cómo se llama? La troca perrona, ¿verdad? Que todavía debo como $60,000 y tengo que darle duro hasta los domingos para pagarla. Entonces ahí creo que sí estaríamos poniendo la riqueza de por medio, ¿verdad? O por ejemplo, el que le gusta el fútbol, que el domingo pues está la misa, pero también está el fútbol, también juega México, precisamente a la hora de la misa está el partido, ¿verdad? ¿Para dónde gano? Pues como quiera, si voy a misa, pues nadie se da cuenta, si no voy tampoco, entonces pues me deleito mejor el partido, me divierto un rato. Ya para el próximo domingo voy a misa, ¿verdad? Nos puede pasar eso a nosotros, ¿verdad? Porque es muy común. Entonces eso es lo que Dios no permite, es la riqueza que a Dios le impide reinar en nuestra vida. O sea, porque el domingo, precisamente la palabra domingo, dominos, quiere decir día del Señor. Entonces no es el día precisamente de ¿cómo se dice? No es el día precisamente de ir al fútbol, de ir a pasearnos, de ir a hacer esto, hacer aquello. O sea, el domingo es día de ¿quién? Del Señor. Del Señor, exactamente. Entonces, qué rica. No del señor fútbol. No del señor fútbol, no del señor, ¿cómo se llama? Trabajo. El señor trabajo, no del señor televisión, no del señor, actividades, ¿verdad? Por eso Dios nos da 6 días a la semana para que hagamos todo lo que tengamos que hacer. Dice, pero el domingo es mío, el séptimo es mío, ¿verdad? Entonces es importante darnos cuenta que como seres humanos tenemos un Padre celestial, tenemos un Padre Dios que fue el que nos crió y nos da la vida, y también tenemos responsabilidades con Él, ¿verdad? Reconocer que necesitamos de su ayuda, de su presencia, y tantas cosas que necesitamos de Él. Entonces es justo, pienso yo, que de perdido 1 hora a la semana, o un día a la semana, nos reconozcamos hijos de Él y acudamos a su casa, ¿verdad? Ahora otra gente que dice, es que Dios está en todas partes. Yo desde aquí puedo pedirle, puedo darle gracias, puedo orar, y ciertamente es cierto. Pero también es importante que vayamos a su casa. ¿Cuántas veces hoy, especialmente hoy en día con la tecnología, tenemos quizá un ser querido lejos, ¿verdad? Y pues, ¿qué hacemos? Ponemos el teléfono ahí, nos vemos cara a cara, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa cosa? Face, ¿cómo se llama? Bueno, donde nos podemos ver cara a cara, hablar cara a cara, ¿verdad? Pero sea lo mismo. Me imagino que no, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo que más antes las mamás, cuando sus hijos venían a visitarlos, pues era una alegría tremenda de tener los hijos en casa, aunque se puedan hablar por teléfono, se pueden escribir. Hoy en día pueden estar viéndose por ¿cómo se llama la página esa? No sé cómo se llama. O sea, cara a cara pueden estarse viendo, pero sea lo mismo. No, yo puedo hablar con nuestros hijos que no viven aquí todos los días, pero mirarlos es diferente. Cuando vienen a visitarnos, amén, es diferente. Así que para Dios también es importante que nosotros acudamos a su casa y con nuestros hermanos, ¿verdad? Imagínate, me acuerdo yo cuando en aquellos tiempos venían todos a la casa, compartíamos, realmente era como por el 10 de mayo, el Día de las Madres, así, ¿verdad? Y compartían todos los hijos, ¿verdad? Aunque, pues, porque no estaban todos en un lugar, no estaban otros en otro,
Entonces ese es el día que se juntaban en la casa y compartían, ¿verdad? Estaban alegres, contentos. Imagínate la mamá, pues bien contentísima, ¿verdad? Que se la pasaba todo el día cocinando. Pero bueno, entonces para Dios también, Dios no es tan diferente que nosotros. También Dios se alegra cuando ve que acudimos a su casa, que vamos a visitar a su casa y vamos a compartir con nuestros hermanos, los demás miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros reconozcamos que tenemos un Padre, no nomás cuando tenemos problemas, no nomás cuando tenemos dificultades, sino todo el tiempo, ¿verdad? Y hombre, no es tan difícil, ¿verdad? ¿Qué tanto es un día? ¿Qué tanto es un rato, ¿verdad? Que vamos a su presencia? Pero hagámoslo con devoción. Hay veces que puede que nos llegue a pasar de que vamos a la iglesia y estamos pensando, ¿cuándo se va a acabar la misa? Porque tengo que ir a la comida, tengo que ir a hacer mandados, tengo que ir a lavar el carro, tengo que ir a hacer tantas cosas. A lo mejor llegando de la misa, pues me cambio mi ropa y voy a hacer un trabajito para ganar unos billetillos por ahí extra, ¿verdad? Entonces quizás no estamos ni siquiera en misa porque nuestra mente está lejos, pensando en nuestros propios planes, ¿verdad? Pues, ¿qué quiere Dios? Que vendamos todas esas riquezas, que echemos fuera todo eso, para que estemos únicamente en su presencia, de perdido ese día en su casa. Así es, Manuel. Dice Lucy Cristina Ferrer, te pido, Señor, por todas las intenciones de la familia Morgal Ferrer y por la salud de Lucy y Mateito. A Lorena Montaño, Señor, grande, fuerte, grandioso, te pido por la salud de mi sobrino Lisette Hernández Montaño, te lo pido, Señor, con el corazón en la mano. Rosalba Herrera se nos unió. Yo creo que son todos. Ok, acá para arriba tengo otros, pero... Bueno, vamos a empezar con el tema porque... Lorena Montaño, Señor, te pido por mi hija Lorena Ruiz Montaño, porque el Señor, porque el Señor le regale un hijo, te lo pido, Señor. Muy bien. Están pidiendo por maternidad. Hoy, Señor, pues vamos a hacer la oración colecta. A ver. Una ciudad necesitaba con urgencia una escuela, Manuel. Todos lo sabían, pero nadie tomaba la iniciativa de acudir al gobierno. ¿Qué ciudad era esa? No sé. A ver, bueno. Deja ahí. Y es que esto no se oye como que... O yo me oigo más gangosa de lo acostumbrado. ¿Gangosa? ¿Hasta cuándo te cuenta? O no me gusta cómo me oigo. Sí, bien. Este es el que hace muy corrido aquí, mira, así. Ahora ahí. No sé. Corta un poco el ruido. Parece que sí. Ok, ese se mucho más ahí. Así, por ahí, así. Tú hablas, sí. Ok, por una ciudad necesitaba con urgencia una escuela. Y todos lo sabían, pero nadie tomaba la iniciativa de acudir al gobierno estatal para solicitar su construcción. Pero cierto día hubo un valiente, don Idelfonso, se armó de valor. ¿Cómo se llamaba? Idelfonso. Y fue a hablar con el gobernador. Hizo la petición, y sin embargo, no tuvo éxito. El gobernador le dijo, Manuel, amigo, me gustaría que otras personas confirmaran la necesidad de esa escuela. Haga una recopilación de firmas y venga a verme acompañado por una comisión. Entonces pensaremos en su asunto. Bueno, pues don Idelfonso consiguió, Manuel, más que nada, ni más ni menos 3,000 firmas. Y regresó al Palacio de Gobierno, acompañado esta vez por una caravana de personas muy representativas. El alcalde de su ciudad, ediles, profesores, padres de familia, niños. El resultado fue que la construcción de la escuela fue aprobada y se llevó a cabo. ¿Qué quiere decir la palabra colecta? Todos conocemos lo que es un camión recolector de basura y que es una recopilación de firmas. Al igual que la palabra colecta, estos términos provienen del verbo latino coligere, que significa reunir, recoger, agrupar. Este es también el sentido de la oración colecta, cuyo propósito es congregar en una sola todas las oraciones de la asamblea. Esta es la razón por la que la primera frase de la oración colecta es oremos. A través de ella, el sacerdote celebrante invita a todos los presentes a poner en actitud de oración ese oremos. Va seguido de una pausa, de manera que durante ese tiempo de silencio, cada uno de los asistentes haga mentalmente su oración personal. Acto seguido, el sacerdote levanta las manos y pronuncia una oración oficial. En el nombre de toda la iglesia, en esta se simboliza la reunión de todas las intenciones de los fieles para elevarlas a Dios. Es así que al término de la oración, la totalidad de los fieles responden amén. Amén, amén. Como diciendo,
que aquella súplica también es suya. Es como si cada uno estuviera afirmando la oración proclamada por el sacerdote. Algunas oraciones colectas son muy claras, son una clara muestra de que en ellas se concentran las intenciones de toda la asamblea, constituyendo, por lo tanto, una oración colectiva. Pensemos, por ejemplo, en la oración colecta del segundo domingo del tiempo ordinario. Dice: Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor gobiernas los cielos y la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. La oración colecta se reza de pie, justo después de Gloria, o tras el acto penitencial en las misas sencillas que no incluyen el Gloria. Además de la colecta, hay otras dos oraciones oficiales de la misa que solo pronuncia el sacerdote celebrante, además de la plegaria eucarística, que por supuesto es de su responsabilidad exclusiva. Se trata de la oración sobre las ofrendas. En el ofertorio, la oración después de la comunión, el misal romano dice: estas oraciones las dirige a Dios el sacerdote que preside la asamblea representando a Cristo, en nombre de todo el pueblo santo y de todas los circunstantes. Con razón, pues se denominan oraciones presidenciales. La oración es pronunciada por el sacerdote celebrante, consta de 3 partes: invocación, petición y conclusión. Veamos, por ejemplo, cómo se distinguen dichas partes en la oración colecta del segundo domingo después de Navidad. Dios Todopoderoso y Eterno, luz de los que en ti creen, que la tierra se llena de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el resplandor de tu luz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Los 2 primeros versos constituyen la invocación, los 3 centrales la petición y los 2 finales la conclusión. Las oraciones se dirigen al Padre en el nombre de Jesús, que es nuestro mediador, en la unidad del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros sepamos esto, que cuando el sacerdote está haciendo la oración de colecta, está colectando nuestras oraciones. Cada una de nuestras oraciones las va colectando, se las va entregando al Señor por cada uno de nosotros. Por eso ese momento de silencio, para que nosotros en ese momento oremos al Señor, le entreguemos nuestra oración, nuestra petición, y ya Él colecciona todas esas oraciones y las ofrece al Señor. Es una oración colecta. Es como los que estábamos hablando ahorita, cuando este señor se armó de valor y fue y pidió que necesitaban una escuela y que le dijeron: necesitamos más peso, más firmas, gente. Más gente. Así es. Y él agarró, se dio a la labor de conseguir 3,000 firmas y se dio a la labor de llevar a las personas. En esta oración, el sacerdote colecta todas nuestras oraciones y se las entrega a Dios y tiene más peso. ¿Por qué? Porque son una colecta de oraciones, de peticiones que el Señor va a recibir, ¿verdad? Así es, no es nada más una oración aislada de alguien, sino que es una oración de una comunidad, ¿verdad? Exacto. Claro que por supuesto que Dios nos escucha que sea individualmente, pero también Jesús dice: donde 2 o más se reúnen, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que es importante la comunidad. Es importante que que vivamos nuestra fe en comunidad, no nomás por allá como lobos solitarios, ¿verdad? Aislados unos de los otros. Entonces Dios claramente le gusta que lo visitemos en comunidad. Podemos ir a la iglesia durante otro tiempo que no hay misa y no hay problema también, pero también a Dios le gusta que vayamos en comunidad a visitar a su casa, ¿verdad? En familia. Así es, Manuel. La vida y la misa y la vida. Hemos venido hablando de la oración colecta, que es una oración utilizada en la misa. No obstante, no debemos olvidar que la misa es una gran oración, la de Jesús y la de su iglesia, pues está en su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Y eso lo miramos en Efesios capítulo 1, versículo del 22 al 23. Lo correcto es presentarnos en la iglesia un poco antes de que comience la misa, para podernos poner en clima de oración. Difícilmente consigues orar quien llega retrasado y se queda junto a la puerta de entrada, como si estuviera espiando la misa. Cuando Dios se presentó en forma humana en la tienda de Abraham en Mambré, le anunció que tendría un hijo para el año siguiente. Abraham lo tomó en serio,
pero Sara no aceptó la veracidad del mensaje. Tras escuchar la conversación mientras espiaba detrás de la cortina, aquellas palabras le parecieran una broma, así que se rió, pues se hallaba más lejos de la presencia de Dios que Abraham. Entonces Dios la reprendió. Es por eso lo importante de no quedarnos sentados hasta atrás, ¿verdad? Sino acercarnos más a Dios. Como nosotros decimos, cuando viene un artista que tú vas a un concierto, tú pagas hasta por VIP para estar ahí cerca, para estar lo más cerca de tu artista preferido. Bueno, pues en misa, ahí está nuestro Dios, la cosa más hermosa, la persona más importante de nuestra vida. ¿Por qué no ponemos y nos sentamos en mero enfrente? En mero enfrente, el sacerdote nos tendría que estar moviendo para atrás si nosotros de verdad supiéramos de quién es la presencia que está allí enfrente. Solo que si nosotros nos sentamos atrás, vamos a empezar a escuchar como que estamos espiando la misa y nos va a pasar lo que le pasó a Sara. Vamos a estar oyendo como por allá el mensaje como de lejecitos y nos vamos a reír de algo que es serio y entonces el Señor nos va a reprender y eso sí no nos va a gustar. Sí, Sara se ríe, embarazada yo. Entonces, el bebé, ¿cómo? El bebé fue llamado hijo de la risa porque Sara se rió. O sea, ¿y por qué se reía? Porque era una mujer estéril, era una mujer anciana, ¿verdad? Y no nomás ella, sino también el marido, anciano los dos, y estéril, que voy a tener un hijo yo, ¿cómo no, verdad? ¿Y por qué? Porque se hallaba lejos del Señor, no estaba cerca. Al tomar el mensaje, cuando tú te acercas, a ti tú captas el mensaje más rápidamente. Es cierto que mucha gente, muy poca gente sabe orar. Muchas personas ni siquiera están en condición de que Dios les hable. Y esto es grave, es gravísimo. Pues lo más importante en la oración no es lo que le decimos a Dios, sino lo que Él quiere decirnos. El propósito de la oración no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros hagamos la suya. El padre Fulgencio Piacentini acostumbraba a decir que para ser cristianos tenemos que hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Solo que es importantísimo que nosotros empecemos a darnos cuenta de que aquí estamos para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad. Solo que a la próxima vez, cuando vayan a misa, el próximo domingo, entre semana que vayan a misa, traten de sentarse enfrente. Más adelante, cuando vayan a un grupo de oración, cuando vayan a un retiro, traten de sentarse enfrente. Recuerden que no les vaya a pasar lo que a Sara. Así es. Solo que no creo que les vaya a gustar la reprensión de Dios, ¿verdad? No creo yo, o a lo mejor sí, no sé. Y además también, digamos, hay parroquias muy grandes donde si estás hasta medio atrás, incluso a veces el sonido distorsiona la voz. Así es. Y no entiendes lo que dice. Cuando estás enfrente, pues se entiende más claramente, ¿verdad? ¿Y por qué tenerle miedo a Dios? Pienso yo que no debemos tenerle miedo. O a lo mejor nuestros padres nos metieron la idea de que era un Dios castigador, que si no hacíamos su voluntad nos iba a castigar, que si no hacíamos esto, no hacíamos aquello, nos iba a castigar. Pero hoy que somos adultos, debemos darnos cuenta que Dios no castiga. Dios no castiga, sino que Dios ama, ¿verdad? Entonces, como un Dios amoroso, es importante que nos acerquemos a Él sin ningún miedo, sin ninguna, ¿cómo sería? Porque creo que quizá el peligro más grande es que estemos lejos de Él y que nos pase lo que a Sara, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no estar cerca de Él? ¿Por qué no arrimarnos a Él? No nos va a pasar nada, nada malo, ¿cómo decir? Por supuesto, nada malo, algo bueno, claro que sí, ¿verdad? Pero bueno, a veces es bueno experimentar. A lo mejor usted si se sienta todo el tiempo en la parte de atrás para ver todo el panorama, pues a lo mejor un día de eso sería bueno hacer el intento y sentarse más adelante y va a ver que se va a evitar de muchas distracciones de lo que la demás gente hace. Estando atrás, pues vemos todo lo que la gente está haciendo, ¿verdad? Así es. Incluso atrás están los niños que lloran más también, ¿verdad? Entonces, imagínate tú, por ejemplo, tú decías, ¿verdad? Si viniera el greñudo de Lupillo Rivera, con su melena larga y toda la cosa, ¿verdad? ¿Estaríamos hasta atrás? Pues no. Me pregunto yo. No. Yo te aseguro que hasta empujaríamos gente para estar mero enfrente, a ver si nos cae una ¿cómo se dice? Una cana del greñudo de Lupillo Rivera, un pelo de perdido, ¿verdad? Entonces. Bueno, pues ahorita terminamos el tema de la oración colecta y pasamos a la liturgia de la palabra. Muy bien. Bueno, San Agustín nació en África romana
en el año 354. Patricio, su padre, era pagano. Mónica, su madre, era cristiana. Agustín fue educado como pagano, aunque Mónica reza a lo largo de unos 30 años por la conversión de su hijo. Agustín era muy inteligente, orador de gran elocuencia, dio clases de retórica en Roma y Milán. La hora de la gracia le llegó a través de un sermón que escuchó después de que leyera la palabra de Dios. Ciertos días San Agustín entró en la catedral de Milán mientras estaba oficiando la misa, y en aquel entonces estaba el famoso obispo San Ambrosio. Él predicaba el evangelio. La palabra de Dios tocó el corazón de Agustín, según sus memorias, y descubrió que ante la belleza del evangelio su sabiduría no tenía significado alguno, y quedó arrebatado por la causa de Cristo. Se convirtió y recibió el bautismo el domingo de Pascua del año 387, teniendo 33 años de edad. Con el tiempo llegaría a ser el gran obispo de Hipona y doctor de la iglesia, un gran santo, ¿verdad? Así es, fíjate nomás, cómo Dios nos enseña, ¿verdad? Siendo este hombre un gran pecador, que él se creía que se comía el mundo, ¿verdad? Creo que era mujeriego también, era un Gabino Barrera de aquellos tiempos, ¿verdad? Pero cómo Dios pudo convertir ese Gabino. ¿Sabes por qué? Por la palabra de Dios, porque es poderosa. Amén. Después de ese amén de la oración colecta, la comunidad espera que el sacerdote ocupe su lugar antes de tomar asiento. Es importante insistir en que la asamblea debe esperar hasta que el sacerdote se siente para poder hacer lo propio. Se trata de una norma de educación litúrgica. En ese momento concluyen los ritos iniciales que nos introducen a la celebración. Con la primera lectura comienza la liturgia de la palabra. ¿Cómo? Con la primera lectura comienza la liturgia de la palabra. Muy bien, te hago que interrumpa aquí, hay una petición, un agradecimiento, un gracias, ¿verdad? Dice Simona Purizaca a Cárcamo, dice: gracias a mi amado Dios por sanar a mi hijo infinitamente. Gracias, pido se proteja a toda mi familia. Bueno, está dando testimonio de un milagro que ha sucedido con su hijo. El Señor lo ha sanado, y como los hemos dicho, es importante pedir a Dios por las necesidades, pero también es importante dar testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo, para que otras personas necesiten escuchar eso para también creer. Bueno, ahora sí. Okay. El contenido de la liturgia de la palabra es de la mayor relevancia. Es el momento en el que Dios nos habla solemnemente, dirigiéndose a una comunidad reunida como pueblo de Dios, y lo hace interpelando a cada uno de sus miembros de la forma más íntima. En consecuencia, la palabra de Dios debe ser escuchada con fe, teniendo en consideración que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Lo dice en Hebreos 4:12. Tiene el mismo poder del Señor que habla. Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y anduvo. Veas en San Lucas capítulo 7, versículos del 14 al 15. Y está hablando de Lázaro. Es importantísimo que nosotros, cuando estemos allí, escuchemos la palabra, escuchemos cuando están leyendo las lecturas. Y a ustedes, lectores, les hablo encarecidamente: traten de enamorar con las palabras a las personas que los escuchan, que ustedes hablen con una voz clara para que les entiendan, para que escuchen el mensaje, porque es importante escuchar ese mensaje desde ahí, desde el púlpito, cuando el lector se para ahí enfrente y nos lee la lectura, y hace la primera lectura, la segunda lectura, el salmo. Fíjate que no es tanto leer, sino proclamarla. Proclamar. Es proclamarla, es tan importante y tan hermoso cuando se sube un lector y proclama la palabra del Señor. Amén. Y tú estás absorbiéndola. ¿Por qué? Porque te llenas de esa. Imagínate, para que esta persona que ya su mamá tenía 30 años orando por él, y él vino a convertirse escuchando a San Agustín, escuchando al obispo San Ambrosio,
¿Cómo ha de haber hablado San Ambrosio tan hermoso? Ese es solamente un testimonio, quizá haya habido más muchos, quizás, en esa predicación, en esa proclamación de la palabra. Entonces imagínense cuando, o sea, tengamos consciente de que cuando vamos a proclamar la palabra, quizá el acento que le demos, cómo enfaticemos en la palabra, quizá de eso va a depender que haya conversiones en ese momento, ¿verdad? Mirando esos puntos, esos comas, esas exclamaciones, es hacer que la gente mire con los oídos. Así es. Que mire con los oídos, que escuche con el corazón. Es importantísimo. Y para que nosotros, como los que estamos sentados escuchándolo, estemos atentos a escucharlo, para que esa palabra llegue de verdad, porque nos llega individualmente. Lo que a mí me pudo decir la lectura en ese momento, quizás no fue lo mismo que le dijo a mi esposo, quizás no le dijo a mis hijos lo mismo, pero si nosotros escuchamos con fe, el Señor nos va a hablar ahí. Así es. Antes del Concilio Vaticano II no se daba mucha importancia a la liturgia de la palabra. Para muchas personas la misa constaba solo de la liturgia eucarística, e incluso se llamaba la liturgia de la palabra antemisa o misa de los catecúmenos. Hasta el día de hoy la liturgia de la palabra sigue siendo una preparación para la Eucaristía, pero se reconoce que ambas partes poseen una importancia vital. San Agustín decía, la palabra de Dios no es menos importante que el cuerpo de Cristo. En la actualidad hay quienes hablan incluso del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía para resaltar la relevancia de ambas partes. De hecho, sin la palabra de Dios, el sacramento perdería su sentido y su eficacia. Así es. ¿Verdad? Entonces todo es importante, ¿eh? Claro que sí, la palabra de Dios y la fe. Jesús insistía mucho en la necesidad de contar con la fe como medio de salvación. Al hacer un milagro, decía, vete a casa, hágase como tú has creído. O sea, o puedes irte, tu fe te ha salvado. También dijo el Señor, el que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. O sea, esas palabras sabemos que el Señor nos las dijo porque son palabras que llegan hasta el corazón, ¿verdad? Sabemos que la Eucaristía es el misterio de nuestra fe y que esta se consigue mediante la palabra de Dios. De ahí la importancia de la predicación y de nuestra fe en Jesucristo por encima de las verdades abstractas. La fe no es una teoría, es vida. Jesús es la palabra de la verdad y la vida eterna. Él mismo afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso lo dice en San Juan 14:6. Hablando sobre la necesidad de creer en la palabra y en la persona de Jesús, San Pablo escribe, pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones del entendimiento para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Y eso lo miramos en Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 3. El mismo San Pablo escribió a su amigo Timoteo, tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Y se lo miramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Perfecto. Muy bien. Toda escritura, claro, refiriéndose a la palabra de Dios, no cualquier escritura. No cualquier escritura, sino la escritura sagrada. San Gregorio afirma que la Biblia es una carta de amor de nuestro Padre y muchas veces nosotros la dejamos cerrada en su sobre. El propio Jesús nos dejó esta famosa frase, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo encontramos en San Mateo capítulo 4, versículo 4. Y dijo también que sus palabras no son como las de cualquiera de nosotros, sino son espíritu y verdad. Y eso lo dice en San Juan capítulo 6, versículo 63. Manuel, ¿cómo proclamar la palabra de Dios? Yo creo que la forma más sencilla de cómo proclamar la palabra es cuando tú mismo la saboreas y la entiendes, ¿verdad? Que si tú es algo que tú no entiendes ni saboreas, ¿qué es lo que vas a transmitir? Pues lo que está escrito nada más, ¿verdad? Exacto. Pero también es importante esforzarnos, ¿verdad?
y sacarle el sentido a la palabra de Dios cuando proclamas, ¿verdad? Que hay personas que leen y pues simplemente leen, ¿verdad? Pero es diferente leer y proclamar, es una cosa diferente, ¿verdad? Como hemos visto, la palabra de Dios merece el máximo respeto. Amén. Especialmente en la misa. No debe ser solo leída, sino proclamada, anunciada con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hasta la posición del lector tiene que ser digna. Claro. Jamás con las manos en los bolsillos, o rascándose la cabeza, o con la camisa demasiado abierta, o mal vestidos, o con blusas de tirantes, o adoptando cualquier otra actitud que no sea incoherente con el noble ejercicio del ministerio que está llevando a cabo. La proclamación debe realizarse con solemnidad, con voz clara y pausada, con una buena pronunciación y ajustando propiamente el micrófono, de manera que todos puedan escucharla y comprenderla, como lo dije. Hablarlo claro, hablarle a la gente. Por eso es importante que nosotros, antes de que nos paremos allí a leerla, ya la hayamos leído, ya hayamos mirado los tonos de voz, cuándo él está hablando fuerte, cuándo están hablando despacio, cuándo están hablando con amor, cuándo está hablando con coraje, cuándo está... Tienes que mirar todo eso para que tú proclames, para que tú lo transmitas. Exacto. Para que tú transmitas ese mensaje. Lo que realmente ¿cómo se llama? El que la escribió, el escritor inspirado, transmitamos lo que quiso decir, ¿verdad? Exacto. O sea, como les digo, no solamente basta de pararnos y estar con las manos en la bolsa y que caiga el micrófono como caiga y que pues ya me dijeron que ahorita me toca leer. No, empezar con, desde ya que ya vas a saber que ya vas a leer, ponerte, Señor, dame sabiduría para hablar, Señor, manda tu Espíritu Santo sobre mí, úngeme, que yo pueda llegar hacia mis hermanos con tu mensaje, mi Señor. No es mi mensaje, es tu mensaje. Hacer esa oración para que cuando nosotros estemos ahí enfrente, dejamos el mensaje bien claro. Amén. Muy bien, creo que más claro en el lado. Fíjate, tengo un ejemplo, mira. Estaba viendo, por ejemplo, otro día cuando este hombre, ¿cómo se llama? Obrador, toma posición de la presidencia de un país, de México, cómo había dos jóvenes atrás de él, y todo el tiempo que él estuvo dando el discurso, ellos estuvieron parados firmemente, sin moverse ni para la izquierda ni para la derecha, en señal de ¿qué? Pues de respeto de por quién tenían enfrente, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros que tenemos a Jesús, digamos, estaba proclamando la palabra de Dios, no de un presidente, no de cualquier persona, ¿qué posición debemos de tener? Imagina que el soldado de repente así recargado por un lado, de repente se cansa y se recarga para el otro, ¿verdad? No, ellos tienen que estar quietos como un poste, ¿verdad? En señal de respeto, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos ¿cómo se diría? Tomar esa determinación y saber a quién estamos sirviendo, de parte de quién estamos hablando al pueblo, ¿verdad? Tenemos aquí unos mensajes. ¿No tienes ahí? No. Natir Jara. Bueno, aquí está, hermanos, pidamos por las personas que tienen mucho dinero para que nos lo regalen, no se crea, para que, dice el hermano, dice, espérate, ¿dónde vas? A ver, ya me perdí. Las personas que tienen mucho dinero para que sean generosas y se abandonen en dar, ayudando a su prójimo. Dios les bendiga, por supuesto, ¿verdad? Es importante que el que tiene más, no es que, digamos, muchas de las veces Dios le ha concedido la gracia de tenerlo y no está mal. Yo creo que el dinero bien utilizado no estorba para tu salvación. El problema es que a veces como si somos malos administradores y lo escondemos como aquel de los talentos. Entonces ese dinero, ¿qué es lo que pasa? No produce frutos, ¿verdad? Dice Lorena Florian. Pido sanación por todos los que están pasando por alguna enfermedad, por algún accidente que les tenga en cama o en silla de ruedas o algo que les impida valerse por sí mismos. Dios
de sabiduría y amor para llevar esa situación a su enfermedad y espérame acá, está apurando esa enfermedad y a su especial por hijo Miguel Ángel Medina Loreán, para que Dios lo siga. A ver, ya me perdí. Dios siga obrando en él y obra ahora su corazón a nuestro Señor Jesucristo y le cure el alma, y curándole el alma se le va a aceptar. A ver, él se va a aceptar, y si Dios es su vida, es su voluntad, él camine. Amén. Muy bien. Pedimos por las personas que están en una silla de ruedas, que están quizás sin poder valerse por sí solos, por sí mismos. Pedimos para que el Señor les dé su sanación, si es su voluntad, o les dé la resignación para vivir así, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, aceptar nuestra situación. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Así es. Dice Felipa Rivera, por mi familia, muy bien, por la familia de Felipa Rivera. Paulina Rodríguez, y para pedir oración por mi hermanito Miguel, por su salud. Muy bien, pedimos por Miguel. No sabemos la necesidad que tiene, pero Dios sí la sabe. A ver, Manuel Frías Caudillo, pido por toda mi familia, Dios me la bendiga a toda la mente de Campuzano, Guanajuato, México. Desde ya se me perdió. Campuzano, Guanajuato, México, desde Austin, Texas, a mi mamita que está en el suelo, será en el asilo, sí. Me imagino. Asilo, quizás, no sé si dice desde Austin, Texas, a mi mamita que está en el cielo, me imagino que quiso decir. Me imagino que en el cielo. Muy bien, pedimos por ellos para que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y haga su obra en ellos. Dice, por todos los que tienen, cáncer, pedimos por ellos, pedimos por Antolina Aguirre, que el Señor le dé su sanación. También pedimos por Valentín Zúñiga, que está también enfermito, para que el Señor le regale la sanación, para que pueda estar sano otra vez y pueda continuar con su vida. Muy bien, ¿qué más tenemos? Pues terminamos la liturgia de la palabra. Después de la liturgia de la palabra, Manuel, empezamos con la primera lectura. La primera lectura, a ver, ya me solté el micrófono. Cada pueblo tiene su propia historia. Existe la historia de Japón, la de Alemania, la de Brasil. No obstante, la historia de la que más se habla por abarcar a toda la humanidad es la historia de la salvación. Su origen se remonta a los comienzos de la raza humana y se prolongará hasta el fin del mundo. En ella está incluida la historia de Israel, el pueblo más antiguo que existe, y engloba también toda la historia del cristianismo, en la cual están involucrados muchos pueblos de todos los continentes. Si bien el pueblo de Dios comenzó con Abraham, la historia de la salvación arrancó con Adán y Eva en el paraíso terrenal. Pasó por Abraham, por Moisés, por los profetas y reyes de Israel, por Jesús y los apóstoles, en la actualidad por nosotros, y de ahí hasta el fin del mundo. Mencionamos esto porque hablamos de la primera lectura, que generalmente se toma del Antiguo Testamento, así es, donde se haya consignado el pasado remoto de la historia de la salvación. Amén, amén. Importancia del Antiguo Testamento. Uno de los grandes beneficios que nos trajo la reforma litúrgica fue la posibilidad de celebrar la misa en nuestra lengua materna. Cuando se celebra la misa, celebraba en latín, resultaba incomprensible. El cambio ocasionó también que la Biblia fuera más leída. Hoy casi todas las familias cuentan con un ejemplar en casa y muchas personas se reúnen semanalmente en círculos bíblicos para estudiar la palabra de Dios. A pesar de lo anterior, hay algo que tal vez no haya sido debidamente comprendido ni siquiera en la actualidad: la importancia del Antiguo Testamento. Con frecuencia lo vemos como un texto del pasado que fue sustituido por el Nuevo Testamento. Una de las razones para pensar esto estriba en que algunos de sus pasajes son difíciles de comprender, incluyen aparentes contradicciones o dan malos ejemplos de seres humanos que difícilmente
podrían considerar santos. Aunque el Antiguo Testamento no es tan atractivo como el Nuevo, la verdad es que debemos conocerlo para poder comprender la historia de nuestra salvación y reconocer el largo camino que recorrió la humanidad hasta la llegada del Mesías. Ese pasado distante forma parte del proceso amoroso de Dios que quiso caminar a nuestro lado y hablar nuestro lenguaje. Así es, o sea que el Antiguo Testamento consideraríamos como nuestros hermanos mayores, ¿no? Exacto. Y si así lo decidiera, Dios podría descender de repente en un paracaídas para salvar uno por una a todas las personas, saliendo de la nada para revelarse ante cada una de ellas. Sin embargo, ha preferido ser partícipe de nuestra historia, actuando pacientemente y con gran misericordia a lo largo de los siglos. Por esto Dios entabló diálogo con Adán y Noé, caminó con Abraham, amasó el barro con los hebreos en Egipto, peregrinó con Moisés por el desierto, habló con los profetas, durmió en los brazos de María, anunció el reino de Dios en Galilea y Judea, cargó con nuestros pecados en el camino al Calvario y resucitó para convertirse en nuestra esperanza. ¿Cuántas alianzas rotas y reconstruidas para llegar hasta la nueva y eterna alianza en Jesucristo? Jesús y el Antiguo Testamento. Muy bien. Jesús mismo explicó que no había venido para destruir el Antiguo Testamento, sino para darle cumplimiento, y lo hizo. Permítame. Ya, porque tengo unos mensajes antes que me pasen. Es Cruz Ramírez, dice, por todos los enfermos y sus familias que cuidan de ellos, que Dios les dé fortaleza. Ana Mari Martínez dice, por el señor Rafael que tiene cáncer terminal, pedimos por él para que el Señor le dé su sanación, si es su voluntad, o le dé resignación para aceptar su condición, ¿verdad? Me imagino que es difícil aceptar una condición así, pero bueno, que el Señor le dé la resignación y la fortaleza a la familia para lidiar con todo eso. Así es. Así es, Señor. Bueno, y con estas palabras, Señor, te lo ponemos en tus manos totalmente, Padre bendito. Y ahora ya me quedé en dónde. Jesús mismo explicó que no había venido para destruir el Antiguo Testamento, sino para darle cumplimiento, y lo hizo con estas palabras. No crean que he venido a suprimir la ley o a los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. Y eso nos lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Por eso, al narrar los hechos de la vida de Jesús, los evangelistas recuerdan que estos ocurrieron para que se cumpliera lo que se había profetizado. Pensemos, por ejemplo, en Juan, cuando escribe que los soldados quisieron dividir las ropas de Jesús, para lo cual echaron su túnica suerte. Entonces nos recuerda que aquello sucedió para que se cumpliera lo que el salmista profetizó en el Salmo 21 o en el 22:19. Respecto del cumplimiento de las profecías sobre Jesús, el famoso orador francés del siglo XVII, Jacques Bossuet, dice lo siguiente: los judíos crucificaron a Jesús porque él se presentaba como hijo de Dios y fue matándolo como probaron que realmente Jesús era el Mesías, puesto que su muerte estaba profetizada tal como ocurrió. El mismo Jesús afirmó que en él se cumpliría lo que había dicho los profetas cerca del Mesías. Aquella tarde en el camino a Emaús, cuando los dos peregrinos manifestaron dudas sobre la resurrección del Señor, Jesús se puso a caminar con ellos y fue diciéndoles: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, en San Lucas 24, del 25 al 27. Después de la primera lectura tiene lugar el Salmo responsorial, una especie de eco o respuesta al mensaje proclamado. Alguien dijo que este salmo es la oración de la lectura. Como podemos ver, no puede tratarse de un canto cualquiera, motivado solo por la necesidad de llenar un espacio o imprimir una variante. En ocasiones entona otro canto de meditación, lo cual también puede ser válido si su mensaje está relacionado con el tema de la lectura
y ayuda a la asamblea a rezar y meditar en la palabra de Dios que se acaba de proclamar. Nota, la lectura puede ser proclamada por un laico y el salmo puede cantarse o recitarse. En el primer caso es conveniente que toda la asamblea cante el estribillo. Bien. O sea, el salmo responsorial. El salmo responsorial. Bueno, vamos terminando. Vamos terminando, Manuel. Vamos dándole finalidad a Sí, como comenzamos tarde, pero ya vamos terminando, como quiera cumplimos. Tarde pero sin sueño. Sí. Muy bien, vamos a terminando por este día. Vamos a orar por las necesidades de las personas que han pedido oración y los que no han pedido, pero que están necesitados, para que, dice Tony Martínez, amén, amén, primo, saludos de mi parte, saludos, primo. DG Liliana por la familia Pacheco García. Grace Perea también está por ahí viéndonos. Saludos. ¿Quién más? ¿Es todo? Lidia Mónica también está por ahí mirándonos. Quizás desde donde nos mire, pero por ahí está. Desde Spicewood, Texas. Spicewood de las Texas, ¿verdad? ¿Tienes ahí algo otros? No, ya es todo. Frías, Manuel Frías. Felipa Rivera, digo. No los tengo de acá. Lorena era de abajo. Paulina Rodríguez, José Manuel Farías Caudillo, okay. Ana Maris Martínez, la hermana Ana, la hermana Cruz Ramírez, DJ Liliana, Donny Martínez, Rosa Mística. Bueno, pues le damos gracias a todos y cada uno de ustedes que aún y que ya es tarde, como quiera están ahí escuchándonos y por favor, si tienen alguna pregunta, porque yo sé que ustedes están ansiosos de la oración, que necesitan oración, pero también empecemos a entender que aprender también nos ayuda a acercarnos más a Dios. Así es. Ir aprendiendo, se nos acercamos más a Dios y con la oración, claro que sí, nos acercamos a Dios, pero también aprendiendo, conocemos más de Él y nos enamoramos más de Él. Es como cuando tienes un novio, tú quieres saber todo de él, y cuando tú encuentras a un novio que tiene la nobleza y el corazón hermoso, tú te vas enamorando más de él, pero en cambio si no quieres, si no sabes nada de él y lo vas conociendo poco a poco, como que no, ¿verdad? Entonces, ya cuando lo conociste su viejito, ¿no? Ya se hizo viejito, solo ¿verdad? Que es importante que nosotros tratemos de conocer la palabra de Dios, que tratemos de conocer en este momento lo que es la misa, lo que significa cada parte Amén. De la misa. Y la vamos a amar más, vamos a valorarla más, vamos a saber que tenemos que estar allí escuchándola porque nos gusta, no porque nadie nos lo exija, no porque por otra cosa, sino que... No, pues un mandato de la iglesia, ¿verdad? Porque precisamente el primer mandamiento de la iglesia precisamente es ese, escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar. Muy bien, no tiene nada de malo que pidan oración. Sí, claro, pero también es importante, como si me explico, es importante que también nos vayamos nutriendo de la palabra de Dios, porque imagínense ustedes, si alguien dice, de repente conocemos a alguien que necesita oración, pero pues es que yo no sé, yo no puedo, yo no sé. Entonces, como dice la palabra de Dios allá en Marcos 16:15, dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. Pero ese mandato, ¿para quién es, Mónica? Para todos, Manuel. Para todo bautizado entramos en ese mandato, ¿verdad? Donde Jesús nos manda a proclamar la buena nueva, la buena noticia, o sea, la palabra del Señor. No nomás a los sacerdotes, los diáconos, a los obispos, al Papa, sino también nosotros, porque sabemos claramente que no hay suficientes, suficientes sacerdotes, no los hay. Entonces es importante que como laicos hagamos también nuestra parte, ¿verdad? Que también esa misión también es para nosotros, ese llamado. Entonces es importante prepararnos, hacer preguntas. No creo que ustedes lo sepan todo, porque nadie pregunta, ¿verdad? Pero dice Elizabeth Hernández, buenas noches, hermanos. Roguemos a Dios y a nuestra Madre Santísima que el Espíritu descienda de lo alto para que siga iluminándole su mente, para que sigan trabajando en la viña del Señor. Dios los bendiga grandemente. Y yo le digo gracias, ¿verdad? Necesitamos mucho sus oraciones. De cada uno de ustedes necesitamos nosotros también. Así como recibimos sus oraciones y las ponemos en manos de Dios, también nosotros necesitamos que ustedes oren por todos los que somos parte de Radio Emaús para que sigamos llevando ese mensaje, para que nunca nos cansemos de llevar el mensaje del Señor. Amén.
Rosa Mística dice por ahí, amén, amén. A ver, ¿quién está por acá abajo? Creo que es todo. Emma Kurt Lanes está por ahí mirándonos. A ver, Cindy Gudiño Valenzuela también está por ahí. Acuérdense que es nuestra responsabilidad también llevar el mensaje, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad prepararnos, estudiar, aprender, preguntar, para que también nosotros nos convirtamos en embajadores de la gracia de Jesús, embajadores de su testimonio, embajadores de su palabra, para enseñar a otros, ¿verdad? Como les hemos dicho, una cosa muy facilita, compartir esto. Llega a mi teléfono, yo lo comparto, mis contactos, y ya estoy haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces, la cosa está fácil, hombre, no es cuestión de, nada más es cuestión de echarle ganas, ¿verdad? De perder el miedo, porque a veces, fíjate, bueno, que yo a veces veo por ahí el Facebook, ¿verdad? Y de repente veo que en personas que conozco hace muchos años que están en el Facebook, a través del Facebook los conozco, jamás he visto que pongan una oración, jamás he visto que pongan, no sé, algo de Dios, ¿verdad? Simple cosas vanas, cosas, no sé, del mundo. Hay muchos hermanos y hermanas que ya ponen las lecturas o ponen un mensaje. Solo que ahora ya se mira un poquito más. Sí, ¿verdad? Pero todavía falta un buen tramo. Imagínate tú cuando lleguemos ante Dios y lleguemos allá y eso. A ver, mi hijo, mi hija, déjame ver tu Facebook. Déjame ver tu Facebook, a ver qué es lo que hacías tú en la tierra, ¿verdad? ¿Cuál era tu...? Porque dice la palabra de Dios que ahora le han cambiado. Dice la palabra de Dios que, bueno, que lo que sale por tu boca es lo que hay en tu corazón. Hoy podríamos decir lo que hay en tu Facebook es lo que hay en tu corazón, ¿no? En tiempos modernos, ¿verdad? Entonces, si Dios mirara nuestro Facebook, ¿qué pensaría de nosotros? Si supongamos que Dios nos conociera solamente a través del Facebook, ¿qué pensaría de nosotros? Oye, pero mi hijo, mi hija, que nunca se acordó de mí, nunca se acordó de hablar de mí, nunca se acordó de darme a conocer a sus contactos, a su gente, a lo mejor le da vergüenza, ¿verdad? Y claramente sabemos que Jesús dice que el que se avergüence de él aquí en la tierra, él se avergonzará de nosotros allá en el cielo ante su Padre, ¿verdad? No esperemos eso, que diga ya, lleguemos ante la presencia de Dios y esté Jesús por ahí, Señor, Señor, aquí estoy, mira, no te conozco, no sé quién eres, ¿verdad? Entonces sería triste, sería duro cuando aquí en la tierra podemos darlo a conocer, digamos que por ejemplo, vamos a decir, hay los partidos políticos, por ejemplo, aquí que hay dos partidos principales, ¿verdad? Entonces la gente, uno se hace para un lado de un partido, el otro se hace para el otro lado. Si digamos que la fe, pues de cierta manera la fe es igual también, hay dos lados, hay el lado de Dios y el lado del enemigo. Entonces, ¿para qué? La pregunta sería hoy en esta noche, ¿para qué lado estoy yo? ¿Para qué lado estoy? Y todos diríamos, no, pues para el lado de Dios. Pero mis acciones lo comprobarían, no solamente mi boca lo dice. ¿Me entiendes? O sea, es importante saber de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de Dios o estamos del lado del mal? Y pues como te digo, todos diríamos, no, yo estoy del lado de Dios. Pues sí, pero ¿qué es lo que has hecho para Dios? Por ejemplo, volviendo a los políticos, ¿verdad? Las personas que creen en un político, pues no nomás es suficiente que crean. Yo creo, por ejemplo, en un candidato a la presidencia del país, ¿verdad? Pero nada más creo, no hago nada, no voto por él, no le ayudo, no le hago, por ejemplo, vemos, por ejemplo, aquí en las casas, cuando vienen las elecciones, se están acercando, pues en las casas están los, ¿cómo se llaman? Los anuncios, los rótulos de tal candidato. Eso quiere decir que esa familia, esa casa, apoya a ese candidato, ¿no? Así es. Me imagino, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué prueba tenemos de que nosotros apoyamos a Cristo en el mundo, ¿verdad? Que somos sus embajadores. ¿Qué prueba tenemos? A lo mejor no hay ninguna, a lo mejor solamente nuestra boca lo dice, pero también debe haber acciones, yo debo de actuar, si en verdad, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, nuestro México querido, los que votaron por este nuevo presidente, pues ganó porque votaron, no era suficiente que ellos dijeran, no, este va a ser bueno, este sí, ¿verdad? Este sí, pero si no votaban por él, ¿en qué le ayudaba eso? Ahora, hablando de eso, también necesitamos, ya votaron por él, ya ganó, ya está en la presidencia, ya está en el poder. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Orar por él, pedirle a Dios para que haga la obra en él, para que no permita que este hombre se desvíe o se canse. Sabemos que el trabajo es difícil que está llevando, pidámosle a Dios para que le dé fortaleza y lo siga y lo guíe.
a que hagas la voluntad de Dios, ¿verdad? No la voluntad de Él, porque a veces, Mónica, confiamos en un hombre, ponemos nuestra confianza en ese hombre, y ese hombre de una forma u otra nos va a defraudar, y ahí vamos a estar otra vez desanimados, ahí vamos a estar otra vez decepcionados. ¿Por qué? Porque no le pedimos a Dios por esa persona para que se pueda cumplir lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, ¿verdad? Así como también pedimos oración por nosotros, ¿verdad? Porque también somos seres humanos y bastante imperfectos, necesitamos las oraciones para que este programa siga trabajando, para que este radio siga trabajando. Así que les pedimos oraciones por Radio Emaús, por todos los miembros del radio, todos los miembros que comparten la palabra de Dios, para que lo sigamos haciendo y mejor todavía, cada día mejor, ¿verdad? Así que de ustedes depende. Ahí hay unas cuantas personas conectadas que nos están viendo y escuchando. Así que de ustedes depende que esto siga caminando o que termine, que pare, ¿verdad? Que desaparezca. Entonces es su decisión en esta noche. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos a... Aquí parece que había alguien más que había pedido oración. A ver. Elizabeth Hernández, que ya lo leíste, ¿no? Claro que sí, también les presentamos, a ver, claro que sí, también los presentamos cuando ante Jesús, el santuario y yo por fe, a ver, se me lengua la traba. A ver, Mónica, ayúdame, tú lo tienes allá más a la mano. Claro que sí, también los presentamos cuando ante Jesús en el santuario y yo por fe les digo, mucha gente ora por ustedes, bendiciones. Gracias. Elizabeth Hernández. Sea. Bendito sea mi Señor. Elizabeth Hernández, ahí le puso una cara con un ¿cómo se llama eso? Areola. Una areola en la cabecita. Bueno, pues qué bueno. Blanca López está también por ahí. Shelly Rivera Navares de Tremillo. Minerva Valente. Luis Silva, Martín Santoyo, Adelaida Posada, saludos. Muy bien, vamos a ir terminando ahora sí. Vamos a orar por las necesidades, por los enfermos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Padre bendito, Padre misericordioso. Hoy esta noche, Señor, te pidemos, Señor, toma nuestras manos, mi Señor, pero toma nuestro corazón, Padre bendito. Tú sabes, tú conoces las necesidades de tu pueblo, mi Señor. Para ti no hay nada escondido, Padre Santo. Tú sabes la necesidad, Señor, que tu pueblo está pidiendo, Señor, que está necesitando, Señor, trabajo, Padre bendito. Está necesitando salud, Santo, tanto de su espíritu como de su cuerpo, mi Señor. Tantas personas enfermas de cáncer, mi Señor, que sabemos que los doctores te pueden decir que ya no hay más remedio, mi Señor. Pero tú, Señor, doctor de doctores, tú tienes la última palabra, mi Señor. Tócalos, Señor. Tócalos, Padre bendito, para que tú les des, Señor, esa fortaleza, Señor. Que reconozcan, Señor, que tú eres, Señor, que eres grande y poderoso, Padre Santo. También te pido, Señor, por todos aquellos, mi Señor, que están, Señor, allí, ayudando a los enfermos, mi Señor, cuidándolos, bañándolos, dándoles su medicamento, dándoles sus alimentos, mi Señor, para que nunca se cansen, mi Señor, de hacérselos, para que nunca se cansen, mi Señor, de estar allí ayudando con amor, mi Señor. Dale la fortaleza, dale la dirección, Señor, dale, Padre Santo, esa fuerza, Padre Santo, y a ellos dale la sanación, mi Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, mi Señor. Sí, Señor, también te seguimos pidiendo, Señor, por Antolina Aguirre, te pedimos también por su hija, te pedimos también por Valentín Zúñiga y su familia, para que esa enfermedad desaparezca y la sanidad llegue a sus vidas, tanto física como espirituales. Te los ponemos en tus manos, Señor, tú los conoces, tú sabes, Señor, sus necesidades, Señor, tú sabes, Señor, el plan que tienes en cada uno de ellos y en nosotros, Señor. Te los ponemos en tus manos en esta noche para que tú, Señor, llegues hasta donde están, Señor, y les des la sanación si es tu voluntad, Señor. Sí, Padre Santo, también te ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos, Señor, que viven debajo de los puentes, mi Señor,
para que hayan ido, Señor, a una parte donde puedan darle cobijo, porque donde puedan darle algo de comer calientito, mi Señor, con este frío que está haciendo, mi Señor. Cuida también de todos los ancianos, mi Señor, que están en sus hogares, Señor, y quizás no tienen a quien los cuide, quien los acompañe, Señor. Cuídalos, Señor, protégelos, Señor. A nosotros, Señor, abre nuestros ojos donde haya la necesidad, mi Señor, donde podamos ir, Señor, y poner ya sea una ventana, cerrar una puerta, cerrar, donde para que no les entre el frío, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos, Señor. Y nosotros, Señor, nosotros que tenemos un techo, Señor, una puerta, una ventana, una cobija, un calentador para dormir calientes, para arroparnos, Señor, te damos gracias grandemente, Señor, por esas bendiciones que nos das, por pensar en nosotros, aún imperfectos como somos, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te consagramos, Señor, a toda la humanidad, a todo el mundo entero, especialmente los enfermos de cáncer, los enfermos de depresión, las familias que están peleando, que están en dificultades, Señor, para que tú, Señor, traigas la paz a sus vidas, Señor, en esta noche. Te las consagramos a ti, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor. Tú sabes lo que están sufriendo, Señor, en esta noche. También te pedimos, Señor, por los que compartimos tu palabra, con los que estamos llevando el mensaje. Ayúdanos, Señor, a llevar un mensaje claro, un mensaje limpio, sin que le agreguemos levadura, Señor, sino que sea un mensaje limpio y puro como tú nos lo has dado, Señor. Sí, mi Señor, también te pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que tienen vicios, que están enfermos de vicios, mi Señor, ya sea el alcoholismo, ya sea la drogadicción, Señor, ya sea cualquiera sean los vicios que tengan, Señor, te pidemos, Padre Santo, que hoy toques, Señor, esos corazones, mi Señor, y hagas liberación y conversión, Padre Santo. Te pidemos, Señor, especialmente por Elías Sánchez Ontiveros, mi Señor. Tú lo conoces, Padre Santo, tú sabes, Señor, qué es su necesidad, mi Señor. Te pido, Señor, por él, te pidemos, Señor, para que lo liberes y haga esa conversión, Señor, que haga ese movimiento, Señor, hacia ti, Padre Santo, que su corazón se vuelque a ti, Señor, y a ti, mamita María. Te pidemos por todos los matrimonios que están viviendo, Señor, en un momento difícil. Te pedimos por ellos, porque por sus hijos, mi Señor, Padre Santo. Te pedimos, Señor, para que nos llenes de luz, Señor, para que seamos luz en el sendero de alguien más, Padre Santo. Sí, Señor, también te pedimos, Señor, por las familias que no tienen trabajo, Señor, especialmente en estos tiempos difíciles que no hay trabajo allá afuera, Señor, te pedimos, Señor, para que supla, Señor, nuestras necesidades, así como decimos en el Padre nuestro, Señor, danos el pan de cada día. También te pedimos, Señor, por nuestro sustento para mantener nuestras casas, Señor, abrigadas, que haya comida en nuestra mesa. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que sabemos que tú no te olvidas de nosotros, Señor, pero también sabemos que a ti te gusta, Señor, que te pidamos, Señor, que te reconozcamos como nuestro Dios y Salvador, como nuestro Padre, el que provee para nosotros, que somos tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Sí, mi Señor, igual como te decimos a todos esos enfermos de cáncer, Señor, sí, Señor, a todos aquellos que quizás les han dado la mala noticia, que tienen un cáncer terminal, te pedimos por el Señor Rafael, mi Señor. Tú tócalo, Padre Santo, tú tócalo, Padre bendito. Síguele dando la fortaleza a la familia que está alrededor de él, mi Señor. Y tú, Señor, pon tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos. Cúbrenos y cúbrelos a ellos también con tu preciosa sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, agregamos también a otra persona más a nuestras oraciones. Y te pedimos por el señor Antonio Torres Castañeda, que está en el hospital en coma de un derrame cerebral. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano poderosa en su cerebro, en su cabeza, Señor, para que todo eso, Señor, que está quizá destruido, que está quizá dañado, Señor, para que tú traigas sanidad, para que tú traigas la paz a la familia y la sanidad a Antonio Torres Castañeda. Señor, te lo ponemos en tus manos, te lo consagramos a ti, Señor. Tú sabes quién es, Señor, y tú sabes la necesidad de él y de su familia. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos cuando nos veamos de vuelta, ¿verdad?